Sí, seguimos conversando. Muchas gracias con Ricardo Rafael sobre su nuevo libro, El Otro México. Gracias, Roberto. Un país, efectivamente, como dice el título de tu libro, de historias extraordinarias. Tú recorriste la frontera de Tijuana a Monterrey. No fue una sola tirada el viaje, fuiste acercándote con distintas ópticas al proceso. ¿Cómo fue el esquema? Mira, el título El Otro México hace referencia a varias cosas, pero en particular asume que México son muchos Méxicos, aquella frase que se escuchaba en la época del subcomandante Marcos. Y para cada mexicana hay un otro México. Es probable que para los de Guadalajara el otro México sea Veracruz. Es probable que para los de la península de Yucatán el otro México sea el altiplano. Para nosotros, o por lo menos para mí, chilango, ¿no?, de nacimiento, el otro México, es decir, el que me cuesta más trabajo entender, es el norte. Y por eso el viaje arranca en el norte. Ahora, la ciudad que más fascina, tengo que decirlo con franqueza, incluso llegué a vivir cerca de ella, porque viví en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos en un momento, es Tijuana. Yo quería arrancar en Tijuana, tratar de entender esa ciudad y a partir de ahí agarrar camino. Y el camino me llevó por toda la península de Baja California, crucé el Mar de Cortés, aterricé en Sinaloa. Esto es 2008, empezaba el país a ponerse, digamos, en complicado, la temperatura que hoy trae, pero todavía no. Entonces, todavía se podía recorrer. Llegaba a Badiraguato, la tierra donde viene el 70% de los más buscados de la DEA. Luego Culiacán, bajé a Mazatlán, cruzo la sierra, subo a Durango. Y un amigo, Adolfo Sánchez Rebollón, me había dicho, ve y averigua por qué en Santiago Papasquiaro crecieron los hermanos Revueltas. Es rarísimo. Pueblo chiquitito, y ahí voy a Santiago Papasquiaro, me encontré unos cronistas formidables, un viejano de unos 80 años con el que me emborraché una buena noche en una cantina, y ahí me cuenta... Esa es historia viva de veras. Ahí me cuenta, y ahí me entero buscando los Revueltas, pues que el Chapo Guzmán está escondido en Guanaceví, que está a unos cuantos kilómetros de Santiago Papasquiaro. Es decir, llegué al Chapo por los Revueltas. Y luego llegué en efecto a Guanaceví, cruzo, entro a Chihuahua por Raparral, doy un buen recorrido en Chihuahua y cierro en El Paso Norte, ¿no? Es decir, cierro en Ciudad Juárez y en El Paso. Ese es el recorrido amplio. En efecto, el viaje en su origen, el que hago el primero, que es en 2008, acabó en Monterrey, pero el libro llega a la 535 y entonces ya no pude llegar en la narración hasta Monterrey, quizá en otra ocasión. Déjame concentrarme en Ciudad Juárez, que parece ser el epicentro de muchas de las cuestiones que nos pasan en materia de inseguridad, pero también desde el enfoque sociológico, el drama de la falta de incorporación de los jóvenes. ¿Cuáles son los principales referentes que encontraste tú en Ciudad Juárez que explican lo que está ocurriendo en el país? A ver, lo primero que te tengo que hacer es una referencia histórica. Hace un rato te hablaba de las crisis de 46, de la intervención francesa y de la revolución. ¿Qué tienen de coincidencia esas tres crisis de identidad y tres guerras que vivimos? Pues que todas, la alarma sonó primero en Juárez. A ver, la guerra de 46-48, ¿dónde la perdimos? En Chihuahua. ¿Dónde se fue a esconder Benito Juárez cuando lo andaba persiguiendo Maximiliano? Por eso se llama Ciudad Juárez. Y el dato más relevante, 1910. ¿Cómo le hace Madero para expulsar a Díaz? Apropiándose de Juárez. Los tratados de Juárez son justamente la salida de Díaz. Bueno, es decir, Juárez es una suerte de alarma en la conciencia mexicana que suena mucho antes de que los problemas se expandan a todo el país. Yo creo que México 2010, 2011 es eso, es decir, 6.500 muertos en Juárez es una alarma que nos sonó hace rato, no con estos muertos, puedo incluso decir con las muertas de Juárez. ¿Qué empezó a descomponerse en Juárez? Charles Bowden, que es un periodista estadounidense, dice, francamente, Juárez no es el fracaso de México, es el fracaso de Occidente. Y lo que está queriendo decir es que esta globalización en la que vive el mundo ha tenido sus grandes virtudes, pero hay ciudades que las ha aniquilado, que las ha roto, que las ha quebrado. En Juárez es un especial escenario de ese fracaso de la propia globalización tal cual. Así es. ¿De qué estamos hablando? De un modelo económico que subordina ciertas economías dentro de la globalización y expulsa a parte de la sociedad. ¿Cómo lo explicarías? Primero es la evidencia de las falsas fronteras. Juárez y El Paso, la sensación que le dejan a uno, esté de un lado o del otro, es Berlín del Norte y Berlín del Sur. ¿Qué es ese muro que hay en medio? Roberto, la verdad es falso, es una misma ciudad. El Paso Norte sigue existiendo. ¿Cuál es la diferencia? Si te paras de noche en El Paso, miras las luces en El Paso, y lo que vas a ver es una distancia más grande entre casa y casa. Pero si sigues viendo la mancha de luces, sabes que estás viendo ya Juárez porque las luces son más chiquitas, porque las casas son más chiquitas. Pero es la misma ciudad. Y al mismo tiempo
una ciudad que no alcanza a reconocerse en esa unidad. Me pasó una cosa muy dura. El libro cierra con la marcha que hace por la justicia, la paz y la dignidad Sicilia. Y estuve aquel viernes, digamos, 10 de junio, reporteando pues en esa marcha. Fue una marcha muy dura y con testimonios desgarradores. Que te iban contando el dolor de las víctimas, pero esto como el país se te está quebrando. Al día siguiente me fui al Paso y había una marcha, que era la marcha del orgullo gay. ¿Habías visto el festejo posmoderno que encontré ahí? ¿Cuánta distancia hay entre Plaza Juárez, donde fue la marcha de Sicilia, y el Paso? 15 kilómetros. Y una disociación, y al mismo tiempo viven en la misma ciudad. Esquizofrenia. Es una esquizofrenia que ni aquellos ni nosotros hemos logrado entender. Y desde luego creo tiene sobre todo, está vinculado a esto que decía hace un momento, y que no supo responderle a las nuevas generaciones qué hacer con esa realidad. Déjame hacerte una pregunta que puede ser inquietante desde el punto de vista de la percepción, de la victimización, digamos, de la comunidad en Juárez. Yo tengo la percepción como reportero también que la sociedad juarense, para bien o para mal, por decisión propia o no, históricamente ha convivido con alguna forma de criminalidad. Si no, ahora el narcotráfico, antes el contrabando, un mercado negro de cualquier tipo de cosas en ciertos momentos, por referentes que tú quieras. Pero me da la impresión de que han llegado a tener una especie como de statu quo con el crimen a lo largo de muchos años. ¿Cómo se interpreta ese proceso en tu libro? ¿O cómo es la óptica tuya? Mira, lo que te diría es, no es Juárez, es toda la frontera. O sea, la frontera mexicana, la actual, se funda a partir de la administración de lo ilegal. Y entonces déjame moverme a Tijuana, porque ahí es más fácil explicarlo. Tijuana es un poblado de 400 habitantes que los hermanos Flores Magón invaden con tropas estadounidenses. Siembran banderas estadounidenses, por eso les llaman los filibusteros, a los Flores Magón los odian. En realidad invadieron con esquiroles estadounidenses. Bueno, en ese momento los de Tijuana y los de Mexicali dicen, tenemos que fundar Estado aquí. ¿Cómo lo fundas? Pues vamos a montar garitos, ¿no? Donde se pueda beber, donde se pueda bailar, donde haya fumaderos de opio. Y ese negocio lo administra un hombre que se llamó Abelardo L. Rodríguez, que luego fue presidente de México. Y financió buena parte de la campaña, la segunda de Obregón y buena parte de la de Calles, con el dinero que hizo allá. Era un Las Vegas, Tijuana, hasta que llegó Cárdenas y prohibió el juego. Y entonces Las Vegas se movió a donde es hoy Las Vegas, y Las Vegas es lo que siguió. Bueno, eso que ves en Tijuana lo vas a ver con la Nacha en Ciudad Juárez, que es una señora de armas tomar, que andaba casada con un señor llamado el Pablote, que era un matón, y que lo que hace es ordenar el comercio de opio con los chinos que estaban ahí en Juárez. ¿Para quién era el baile y la droga de Tijuana? Pues para los que viven en la base naval de San Diego. ¿Para quién trabajaba la Nacha? Para los de Fort Bliss. Sí, estos mercados siempre atendían a cierto tipo de exigencias del otro lado. En efecto, Tijuana, las bases de la Marina, en San Diego, Juárez para los militares de Fort Bliss y otros lugares. Se funda el Estado mexicano en una connivencia con el crimen y nunca se despegó. Se fue volviendo peor. Pero el criminal y el policía han sido lo mismo hace mucho tiempo. Mucho tiempo te estoy hablando desde la fundación. Déjame decirlo claramente, si esto era así y el cirujano tenía que entrar a separarlos, yo dudo mucho que con un hacha había que separarlos. Había que haber entendido la realidad de la frontera para comenzar un ejercicio de profesionalización, de separación del crimen. Pero haber utilizado el hacha para romper algo que no tiene 10 años ni 20, sino la historia entera, sí provocó un nivel de violencia imparable. Ahí vamos a regresar al siguiente bloque. Ricardo, sigan con nosotros. Aquí estamos en la Silla Rota.